Queremos empezar dándoos la bienvenida a todas, a todos y enmarcar un poco esta conferencia dentro de la Semana de la Ciencia. Sabéis que son un conjunto de actividades de divulgación que se realizan a través de la Comunidad de Madrid con la colaboración de muchas instituciones en términos de mesas redondas, visitas, conferencias, etcétera, y estas que estamos haciendo nosotros están dentro de del contexto de la Universidad Pontificia de Comillas Madrid, en la Facultad de Psicología, y nosotros somos Carlos Pitillas, Javier Hugo Martín y David Antón, que somos profesores de la Universidad de la Facultad de Psicología y que hemos traído este tema que pensamos que puede ser de vuestro interés para que daos una perspectiva distinta de la que normalmente solemos tener acerca de estas cuestiones. Y vamos a empezar hablando un poco de por qué los mitos y por qué los mitos son importantes, por qué los mitos han formado parte de la humanidad durante tanto tiempo y resulta que existen en culturas diferenciadas y separadas entre sí, como la cultura o las culturas anglosajonas, las culturas nórdicas de Europa, las australianos y los aborígenes, los navajos americanos y los culturas de diferentes contextos, lugares y tiempos tienen una mitología porque la mitología es una primera forma de conocer, es una forma de conocer o de darle un sentido al origen del mundo, es una forma de darle un sentido al origen del ser humano y también es una forma de darnos una cierta guía sobre cómo manejarnos con algunas cosas, ¿no? Entonces los mitos cumplen esa función y por eso nos interesa porque encontramos que hay una relación importante con otro aspecto que es ese aspecto de los cómics y el héroe cotidiano, ¿no? El héroe cotidiano es el reflejo que tiene el héroe del mito en la persona normal y corriente que funciona la vida cotidiana y también se enfrenta con dificultades igual que el héroe. Y el héroe cotidiano porque los cómics también reflejan aspectos quizá más cotidianos que la mitología clásica. Veremos algunas diferencias y semejanzas y nos ayudan a identificarnos y a encontrar posibilidades. Bueno, la primera pregunta que nos puede interesar hacernos es ¿por qué los cómics? ¿Por qué este medio de comunicación lleva fascinando a gente de culturas distintas, de épocas distintas, de edades y de sexos dispares? Gracias. Durante tanto tiempo. ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que el cómic y la caricatura en general tengan esta capacidad de fascinación? Esta es una pregunta que a nosotros nos parece importante. Además es interesante porque esta conferencia que hacemos hoy está en su segunda edición, ya el año pasado la hicimos, y en contra de las expectativas nos encontramos con que la gente que acude a vernos es gente muy diversa en cuanto a edades, en cuanto a procedencias, en cuanto a estilos, etcétera. En contra de lo que podríamos haber esperado, uno cuando dice que va a hacer una conferencia sobre superhéroes puede esperar que vengan solo varones jóvenes con cara de informático y sin embargo lo que tenemos aquí es una gran diversidad de gente que se siente atraída por una cuestión como es esta de los cómics. Debe ser que no son tan infantiles al fin y al cabo y que nos dicen algo importante sobre quiénes somos y sobre cuál es el significado de estar vivo y de estar en la aventura de la vida, ¿no? Entonces, hay tal vez dos grandes mecanismos que hacen que el cómic sea tan interesante o tan fascinante para las personas. Hay un autor llamado Scott McCloud que escribió hace años poquitos años, un libro llamado Comprender los cómics o Comprendiendo los cómics, y nos dice que, en primer lugar, el icono, que es la vía, digamos, regia de representación que se usa en el cómic, la caricatura o el icono, tiene un poder y una fuerza especial, diferente a la que tendrían, por ejemplo, las representaciones más realistas, como puede ser la fotografía o un cuadro muy detallado. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos un icono, a diferencia de lo que podría suceder cuando nos ponemos delante de un cuadro de Velázquez, así que es como tan detallado, o de una fotografía? Este autor lo que plantea es que la caricatura, precisamente, al ir borrando detalles, lo que hace es quedarse solo con algunos detalles y así magnificarlos. Y concretamente, lo que consigue el icono es magnificar los significados, fundamentalmente los significados emocionales de la imagen.
De tal manera que prácticamente todo el que se enfrenta a una caricatura o a un icono como este puede reconocer rápidamente y de manera muy fácil e identificarse muy fácilmente con una emoción universal como es el enfado, como es el miedo o la desesperación, entre otras muchas. Al reducir detalle, al quitar realismo, si queréis, lo que aumentamos es el significado esencial de la imagen. Y el significado esencial suele tener que ver con una experiencia emocional. Esto le da además universalidad a las caricaturas, porque cualquiera, prácticamente de cualquier país y de cualquier sitio podría entender lo que significa esta imagen. Además de eso, este autor tan interesante nos plantea que cuando tú ves una representación muy realista de alguien, por ejemplo una fotografía, estás viendo a otro. Sin embargo, cuando ves una representación muy icónica, muy caricaturizada o muy simplificada, podrías estar viéndote a ti mismo, en cierto sentido. Es más fácil proyectar tu experiencia sobre una imagen que tiene pocos rasgos, ¿de acuerdo? Es más universal y promueve más la identificación. Esto es muy importante. Y de hecho, el autor lo lleva todavía más lejos. Y lo que nos plantea es que todos los seres humanos nos movemos en la vida con una especie de mapa cognitivo, si queréis, de nuestro propio cuerpo. No somos conscientes, pero de alguna manera sabemos cómo están los rasgos de nuestra cara dispuestos, dónde están colocados, cuáles son los movimientos que hace nuestro cuerpo. Si yo os pido que sonriáis, ahora todo el mundo sería consciente de que está sonriendo no solo porque nota que sus músculos de la cara se mueven, sino porque tiene una cierta representación de cómo es su cara. Y esa representación es una representación muy esquemática, muy abstracta, incluye poquitas cosas. Incluye dónde están colocados nuestros rasgos fundamentales, los ojos, la boca, la nariz tal vez, e incluye los movimientos más básicos y una cierta sensación de contorno, el contorno de mi cuerpo y el contorno de mi cara. Es una representación, insisto, muy esquemática, muy abstracta, que nos permite movernos, relacionarnos, comunicarnos. Y coincide precisamente con el tipo de representación que hace el cómic, que es una representación icónica, una representación esquematizada y tirando abstracta. Todas estas cosas generan, como os digo, una sensación de universalidad y una implicación muy potente a nivel emocional del lector, una identificación. El segundo factor que haría que los cómics sean tan interesantes y que nos impliquen tanto es la cuestión del manejo del tiempo. El cómic no es el único arte que se basa en manejar o en manipular las experiencias del tiempo. El cine, por ejemplo, es tal vez el más representativo. Los cortes que se hacen en las películas generan una experiencia de tiempo. Os voy a intentar explicar esto un poquito mejor y a lo mejor nos sirve partir de esta imagen. Aquí tenemos dos trozos separados de una secuencia temporal. Tenemos un primer momento y un desenlace. De aquí a aquí pasan cosas. Sin embargo, el cómic no nos la enseña. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que te involucres activamente en responder a una pregunta, y es ¿qué sucede entre las viñetas? Eso es tiempo que transcurre, es movimiento, son acciones que se suceden y para las cuales el lector se ve obligado a participar activamente con su imaginación. Entonces, respondemos a la pregunta de ¿cuántos hachazos le ha dado este señor a su víctima? ¿O si ha conseguido hacerlo? Respondemos a la pregunta de dónde viene este grito, quién emite este grito y por qué. Nos respondemos internamente, imaginariamente, a la pregunta de si ha salido mucha o poca sangre, si ha llorado, si ha sufrido, si se ha muerto rápido. Depende de cuánto de sádicos seamos, vamos a introducir activamente algo ahí dentro, entre las viñetas, y esa participación activa del lector a través de su imaginación es lo que pone en movimiento la experiencia de tiempo con los cómics. De hecho, las buenas historias, independientemente del medio en el que se hagan, son historias que consiguen activar la participación de la audiencia, del lector o de quien sea. Los cómics tienen esta capacidad de fascinación porque están constantemente, a la hora de distribuir y de organizar las viñetas, generando una experiencia de tiempo y una participación activa. Entonces, esto es muy interesante porque cada autor de cómics se enfrenta a un reto verdaderamente interesante, que es cómo distribuyo las viñetas. ¿Cuántas viñetas pongo entre una acción y la siguiente? ¿Pongo muchas? ¿Pongo pocas? ¿Qué tipo de participación quiero que haga el lector? ¿Cuánto quiero dejar de libertad a la imaginación del lector? Etcétera. Las diferentes decisiones que toman los artistas, en este sentido, generan experiencias de tiempo distintas. Y podríamos utilizar un ejemplo que es muy interesante para la psicología, que es el del tiempo o la temporalidad del trauma. Como sabéis, el trauma psicológico, las personas que son víctimas de trauma tienden a, esto nos lo ha contado muy bien el cine de Hollywood, o relativamente bien, tienden a
recuperar constantemente recuerdos de su experiencia traumática, a través de las pesadillas, a través de los flashbacks, los recuerdos intrusivos, etc. Y una de las cosas que caracterizan a este recuerdo traumático es que tiende a ser una especie de recuerdo que se vive como si el tiempo se parara. Y las víctimas nos cuentan que lo ven como si fuera una película en cámara lenta, o que hay imágenes que se congelan, tiempo congelado, tiempo parado. Bueno, pues fijaos cómo en este cómic, que es El retorno del caballero oscuro de Frank Miller, la decisión que toma Frank Miller aquí es la de hacer una página con las viñetas tremendamente apelmazadas entre sí, y donde el salto de una acción a la siguiente es un salto muy, muy pequeñito, con lo cual genera una experiencia de tiempo parado. Fijaos cómo el movimiento del brazo es un movimiento prácticamente inapreciable, o cómo el casquillo de la bala ocupa 3 viñetas enteras para salir de la recámara. Esto tiene que ver con Bruce Wayne recordando cómo murieron sus padres, cómo él fue testigo de la muerte de sus padres y recordándolo en una especie de experiencia de tiempo estático, de tiempo parado. El trauma es tiempo quieto y también es tiempo fragmentado. De hecho, la gente que nos cuenta que tiene recuerdos traumáticos, muchas veces nos cuenta que son recuerdos como a trozos, ¿no? Como que tienen experiencias sensoriales sueltas, sin conexión entre sí. El olor de la escena por un lado, una imagen, la mirada de no sé quién, el policía que viene a rescatarme del accidente, pero todo como suelto en una especie de puzzle que no está ordenado. Es un tiempo fragmentado, el tiempo de las experiencias postraumáticas. Y fijaos cómo esto también, creo que es Frank Miller también el autor de Daredevil, Hombre sin miedo, pues aquí Frank Miller también genera o reproduce esta experiencia del tiempo utilizando las viñetas de una forma muy particular, alternando viñetas en oscuro con viñetas de experiencias sensoriales sueltas, si queréis. Lo cual además anticipa una cosa interesante, y es que este héroe, este chaval, se va a quedar ciego. Entonces está alternando momentos de ceguera con momentos donde experimenta cosas, ¿no? Bueno, pues estos serían como los 2 grandes mecanismos que a nosotros nos parece que movilizan tanto al lector de cómic y que nos traen una y otra vez a leerlos y a verlos. Bueno, hay un aspecto que nos va a ayudar a poner conexión o a relacionar el mundo del cómic y de los superhéroes con el mundo de la mitología y del héroe que habitualmente asociamos con el héroe griego, pero que bueno, también nos referimos a otras mitologías de otros pueblos, es lo que llamamos el camino del héroe. El camino del héroe es básicamente una estructura que se repite en diferentes culturas, momentos, mitologías, leyendas, etcétera. Sabéis que Carl Jung, el psicólogo, pues hablaba de que hay un proceso de individuación en las personas, un proceso de madurez psicológica y de madurez espiritual, en el que la persona tiene que integrar diferentes aspectos de su psique, ¿no? El aspecto o los aspectos asociados a lo femenino, a lo masculino, los aspectos asociados a lo que rechaza. Bueno, toda la integración de esos distintos aspectos constituiría el resultado de esa madurez, ¿no? No es el único autor que ha hablado de ese proceso simbólico de madurez. También hay otros autores anteriores, como Otto Rank y posteriores, que han establecido como una estructura que es la estructura de la maduración de la persona por un lado, y que se refleja en la literatura, en la mitología, en las leyendas que las personas crean y que llegan a emocionarles y a transmitirles ese sentido de trascendencia. Es decir, que no podemos evitar proyectar en aquello que creamos esas dudas existenciales y esos aspectos de nuestra vida y de nuestro desarrollo que nos importan y que tienen una cierta estructura que se repite, que es el camino del héroe. Vamos a ver cómo ese camino del héroe tiene algunas etapas más o menos definidas que van representando diferentes aspectos y cómo se relaciona con el cómic y con los héroes clásicos. Veréis que un aspecto importante del camino del héroe es que hay ciertas figuras que se llaman arquetipos que van apareciendo reflejadas en esas diferentes culturas de maneras distintas, pero que son el mismo arquetipo de fondo, ¿no? Es decir, estamos hablando de que los aborígenes australianos, que nunca habían conocido a las grandes sagas de los noruegos ni de los indios americanos, sin embargo tienen historias que se parecen, historias que son paralelas entre sí, en las que a los héroes les pasan cosas parecidas y se enfrentan a dilemas parecidos, porque en realidad no es que se copien unos a otros, sino que todos copian de esa estructura que comparten en cuanto a seres humanos. Entonces, ese monomito, que lo llaman también, tiene que ver con que esa figura se repite y se va cambiando ligeramente o adaptando en cada una de esas culturas
Por ejemplo, podemos ver la figura del arquetipo del sabio, que está representado pues, en El Señor de los Anillos por Gandalf, en Harry Potter por Dumbledore y en La Guerra de las Galaxias por Obi-Wan, y que, sin embargo, siempre es pues, un hombre mayor que tiene más experiencia, que representa cierta bondad y sabiduría y que ayuda a la persona a despertar capacidades o descubrir que tiene ciertas cualidades, ¿no? Entonces, esto se repite en muchas culturas con diferentes formas y en muchos contextos con diferentes formas. Y lo hace también porque es una brújula para la experiencia. Fijaos que en un contexto cultural en el que muchas personas encuentran dificultad para desarrollar su adultez porque, bueno, tenemos una cultura en la que entre que somos niños y somos adultos hay un espacio bastante prolongado de tiempo en el que la adquisición de responsabilidad y libertad es más o menos relativa, para algunas personas más brusca, para otras como más gradual, y hay muchas otras culturas antiguas en las que ese paso de ser niño a ser adulto estaba marcado de una forma como muy clara y muy definida por ciertos rituales o experiencias en las que se simbolizaba cómo la persona pues perdía ese aspecto de niño y adquiría ese aspecto de adulto. En nuestra sociedad ese rito de paso, esos rituales de iniciación no están claramente definidos, aunque pueden estar más esparcidos en el tiempo, y entonces también tenemos como cierta avidez de poder encontrar una manera de reconvertirnos o reconstruirnos internamente en esa versión de nosotros mismos que ya es adulta, responsable, etcétera, ¿no? Como decía un amigo mío, la adultez no llega porque un día alguien llama a tu puerta y dice: hola, ¿es usted David Antón? Sí, mire, es que usted es adulto, ¿puede firmar aquí? Ah, sí, perdón, ya está, ya sabes que es adulto. Dice: ¿sabes que es adulto? Cuando te encuentras hablando de cuánto te retiene el IRPF de Hacienda con un amigo y dices tú: esto es una conversación de adultos, ¿no? Bueno, el caso es que nos falta ahí la parte en la que nuestro aspecto emocional e inconsciente, etcétera, pues también se percata de que hemos cambiado de estatus en cuanto a esa madurez, y ahí pues el camino del héroe y lo simbólico nos ayudan a recorrer ese aspecto de maduración.